Capítulo 10. Colocación del equipo. Naruto se miró en el espejo que Iruka sostenía para ver el Itai en su frente y no sabía cómo reaccionar en ese momento. Una parte de él quería correr por todo el hospital para mostrarles a todos lo que acababa de recibir de su instructor de la academia, pero sabía que no todos lo apreciaban en el hospital y que este era un hospital por el bien de Kami. Lo siguiente que le vino a la mente fue saltar a la cama y abrazar al hombre con una gran sonrisa en el rostro. Iruka le devolvió el abrazo con una sonrisa en el rostro antes de que el chico de cabello amarillo saltara de la cama queriendo apresurarse a casa para mostrarle a su sensei lo que Iruka le acababa de dar. Naruto entró al recinto y se dio cuenta de que era el único allí, ya que Jiraiya no estaba. No sabía dónde estaba Jiraiya, así que decidió salir a comprar ramen para celebrar su ascenso. Naruto caminaba por la calle con una sonrisa en el rostro, pues sabía que ahora sería un ninja genial como su sensei a veces. Todos comenzaron a alejarse de él mientras caminaba por la calle, recordando el castigo por lastimar o hablar mal de la situación del chico. Naruto finalmente llegó a su destino. El puesto de ramen regentado por dos de sus queridos amigos en la aldea. Naruto, es bueno verte, dijo Teuchi mirando al chico de cabeza amarilla con una sonrisa en su rostro. Viejo, ¿cómo van los negocios por aquí?, preguntó Naruto sentándose con una sonrisa en su rostro. Qué bien que ya estás aquí, respondió Teuchi mirando al chico con una sonrisa en su rostro. Con Jiraiya. Jiraiya estaba sentado en el escritorio del Hokage con expresión pensativa. Sabía, por la información que le había proporcionado, que algo importante se avecinaba en la aldea. Su espía, Orochimaru, le había dicho que el Sannin había fundado su propia aldea ninja y que había estado viajando entre Kusagakure y Sunagakure. Desconocía las razones por las que el ex ninja de Konoha había fundado su propia aldea oculta y buscaba alianzas con otras aldeas ocultas, pero sabía que no saldría nada bueno de ello. Además, estaba el asunto de Uchiha Madara, y sabía que algo importante se avecinaba con el legendario Uchiha. Jiraiya, antes de que digas algo, he decidido retirarme y convertirte en el Godaime Hokage, dijo Sarutobi mirando a su antiguo estudiante con una mirada determinada en su rostro. No acepté el puesto hace 13 años, ¿qué te hace pensar que lo voy a aceptar ahora?, preguntó Jiraiya retrocediendo hacia la puerta de la oficina solo para descubrir que la puerta estaba sellada. Porque ahora no tienes elección, respondió Sarutobi poniéndose de pie detrás de su escritorio. ¿Hay algo que pueda decir para hacerte cambiar de opinión?, preguntó Jiraiya mirando al anciano con nerviosismo. No, mi decisión se hará pública en el examen Chunin que se llevará a cabo en 6 meses, dijo Sarutobi mirando al hombre. Quería hablarte sobre Oroteme, dijo Jiraiya mirando a su antiguo maestro. ¿Qué pasa con él?, preguntó Sarutobi tranquilizándose un poco. Mis fuentes me dicen que está tratando de fundar su propia aldea oculta y que ha estado yendo a Sunagakure y Kusagakure bastante últimamente, dijo Jiraiya mirando al Hokage de la aldea. ¿Descubriste algo más sobre la aldea?, dijo Sarutobi mirando a su estudiante, el maestro espía de la aldea oculta de la hoja. No, no hay información real sobre la aldea en este momento, ni siquiera se sabe el nombre de la aldea todavía, dijo Jiraiya después de frotarse la barbilla con cansancio. Está bien, entonces déjame ir a casa, Naruto probablemente me esté buscando, dijo Jiraiya caminando hacia la ventana. ¿Alguna vez vas a salir por la puerta?, gritó Sarutobi mientras Jiraiya saltaba por la ventana. Diablos, no, viejo, gritó Jiraiya riendo al anciano. Jiraiya saltaba de tejado en tejado, pero sabía exactamente dónde encontrar a su ahijado, el puesto de ramen de Teuchi. Tras unos minutos saltando de tejado en tejado, finalmente llegó y saltó frente al puesto. Abrió las cortinas del frente y vio al chico de cabeza amarilla sentado en un taburete, atiborrándose de ramen. ¿Comes demasiado esas cosas, lo sabes?, dijo Jiraiya alborotando el cabello del chico. Jiraiya-sensei, ¿lo lograste?, gritó Naruto con una sonrisa de zorro en su rostro. Por supuesto, pero ¿por qué estás tan feliz?, preguntó Jiraiya mirando al chico de cabeza amarilla con una sonrisa en su rostro. Mira, dijo Naruto al sapo mientras revisaba su bolsillo y sacaba el Itai que Iruka le dio. Supongo que ahora eres un ninja, ¿eh?, dijo Jiraiya alborotando el cabello del chico mientras reía. El almuerzo corre por mi cuenta, dijo Jiraiya mirando al chico con una gran sonrisa en su rostro. Nunca llegamos a hablar realmente sobre lo que pasó después de que me fui, dijo Jiraiya mirando al niño después de que ordenaron su comida. Oh, sí, las mismas cosas de siempre y Sasuke y yo tuvimos una última pelea, rió Naruto mirando a su sensei. Oh sí, ¿me vas a decir cómo fue o no?, preguntó Jiraiya mirando al chico. Así es como sucedió, comenzó Naruto. Recuerdo
Naruto entró a la clase y todos los estudiantes ya estaban allí, pero Iruka y Mizuki no estaban por ningún lado. Estaban en una reunión con el Hokage. Naruto fue al fondo de la clase y se sentó en su asiento habitual junto a Shikamaru, quien ya estaba profundamente dormido. Sasuke se levantó y caminó hacia el chico de cabello amarillo con todas sus fans detrás, lo cual lo estaba molestando. Naruto levantó la vista y vio al único superviviente de la masacre Uchiha frente a él. Naruto pelea conmigo, dijo Sasuke mirando al chico. ¿Por qué? Preguntó Naruto levantándose. Sasuke-kun no necesita explicarte sus razones, él está luchando por mi honor, dijo Sakura con el corazón en sus ojos. Cállate Bansé, no puedo creer que te estuviera hablando, dijo Naruto simplemente mirando a la chica. Cállate, vaca. Gritó Sakura mirando fijamente al chico. Naruto, quiero pelear contigo para ver qué tan fuerte eres realmente, los instructores no están cerca, podemos darlo todo, dijo el Uchiha mirando al chico. Está bien, dijo Naruto mirando al chico. ¿Alguna regla? Preguntó Naruto mirando al chico Uchiha. Solo ninjutsu y taijutsu, sin armas ni otras habilidades ocultas, dijo Sasuke mirándolo, sospechaba que Naruto era el que había convocado a todos los Toads ese día. Está bien, vámonos, dijo Naruto caminando hacia la ventana y saltando por ella con todos los niños siguiéndolo. Afuera, Naruto y Sasuke estaban uno frente al otro con Shikamaru parado en el medio como árbitro del partido. Naruto, ¿estás listo? Preguntó Shikamaru mirando al chico de cabeza amarilla. Guay, dijo Naruto poniéndose en la postura del estilo zorro. Sasuke, ¿estás listo? Preguntó Shikamaru mirando al chico. Fue todo lo que dijo el chico poniéndose en la posición de pelea de la academia. Está bien, vete, dijo Shikamaru saltando lejos de ellos. Naruto y Sasuke se miraban el uno al otro esperando que uno hiciera el primer movimiento. Naruto, cansado de esperar, decidió hacer el primer movimiento. Cargó contra el oponente de cabello azabache que estaba frente a él. Naruto cerró el puño, lo echó hacia atrás y lo envió volando hacia el rostro pálido de Sasuke. El puño hace contacto, enviando a Sasuke a patinar ligeramente hacia atrás. Sasuke regresa con un puño propio. Naruto se mueve ligeramente hacia un lado, fallando el puño. Naruto levanta el codo, tratando de golpear a Uchiha en la barbilla, pero Sasuke lo atrapa con la otra mano y lo empuja. Naruto gira tratando de conectar otro puño con la cara de Sasuke. Sasuke se mueve ligeramente, causando que Naruto apenas le roce la mejilla. Sasuke rápidamente devolvió el golpe y lo aterrizó justo en el estómago de Naruto. Cuando conectó el primer golpe, cargó su otro puño con chakra y conectó otro. Esta vez, dejándolo muy ligeramente sin aliento. Naruto saltó hacia atrás y tosió. Naruto corrió hacia él, agachándose para esquivar otro golpe. El chico de la cabeza amarilla se deslizó bajo las piernas de Sasuke, obligándolo a saltar por encima de su pierna estirada. Al caer, Naruto le impactó la barbilla con un puño lleno de chakra, lanzando a Sasuke hacia atrás. Naruto volvió a su postura de taijutsu y levantó la mano, incitando a Uchiha a intentarlo de nuevo. Sasuke se levantó y se sacudió el polvo. Sasuke-kun, gritó una de las fans. Llevemos esto al siguiente nivel, dijo el Uchiha, haciendo algunos sellos manuales rápidos antes de susurrar Katon. Goukaki no Jutsu, estilo de fuego. Gran bola de fuego jutsu, y usando una gran cantidad de chakra, exhaló una gran bola de fuego de su boca que estaba destinada al chico de cabeza amarilla. Naruto, viendo el peligro, saltó hacia atrás unos metros solo para estar lejos de la bola de fuego y comenzó a hacer algunos sellos manuales propios, reunió una gran cantidad de chakra en su boca y pecho y para sí mismo dijo Katon. Endan, estilo de fuego. Bola de fuego, y un gran chorro de fuego salió de su boca que chocó con la gran bola de fuego. Las dos bolas de fuego luchan entre sí por el control hasta que ambas se calmaron. Naruto desapareció y reapareció frente al Vengador Uchiha con el puño cerrado, lanzó el poderoso golpe hacia el chico de cabello azabache y lo golpeó en el estómago enviando a Uchiha a patinar hacia atrás, pero antes de que pudiera caer al suelo, hizo una voltereta hacia atrás aterrizando sobre sus dos pies antes de ser golpeado por el chico de cabello amarillo que apareció detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. Sasuke-kun, dijo Sakura suavemente al ver al chico en el suelo. Español. Sasuke se levantó y se sacudió el polvo una vez más con algo de sangre en la comisura de su boca, miró al chico de cabeza amarilla con una mirada fulminante. Naruto desapareció en un abrir y cerrar de ojos y reapareció frente al chico de cabello azabache, pero esta vez el Uchiha estaba listo para el ataque. Naruto lanzó una patada dirigida a la cabeza del Uchiha de cabello azabache, pero Sasuke se agachó y pasó por debajo de las piernas de Naruto, haciendo que el chico saltara en el aire. El Vengador Uchiha hizo algunos sellos de mano rápidos y luego para sí mismo dijo Katon.
Karyu Wendan, estilo de fuego. Bala de llama de dragón de fuego y disparó una bola de fuego mediana de su boca en forma de dragón. Naruto sin sellos de mano dijo Kawarimi no Jutsu, Jutsu de reemplazo y se reemplazó con un tronco, que se quemó hasta quedar crujiente. Sasuke sabía que el dragón de fuego aún no estaba perfeccionado ya que se suponía que era más grande que esto, sabía que tenía que dominar el Jutsu. Mi Sharingan no pudo copiar ninguno de sus jutsus, pensó Sasuke mirando al chico que acababa de salir de detrás del árbol. Mejor teme, dijo Naruto mirando al chico sonriendo. Tú también, Tobe, dijo Sasuke volviendo a la postura de taijutsu de su clan. Sasuke sabía que no podría seguirle el ritmo a Naruto en una pelea de taijutsu ya que el chico era mucho más rápido que él, enterró ese hecho en el fondo de su mente ya que no quería pensar en ello, era un élite, un Uchiha. El Vengador Uchiha sabía que se estaba quedando sin chakra y tenía que terminar la pelea en los siguientes 2 movimientos. El chico de cabello amarillo se puso en la postura de zorro y corrió hacia el chico a una velocidad bastante lenta. Sasuke se preparó para un ataque frontal, pero tan pronto como Naruto se puso frente a él, el chico de cabello amarillo se puso a 4 patas como un animal y desapareció. Su Sharingan no pudo seguir al chico y no supo por qué ya que su doujutsu estaba activo. Naruto reapareció detrás del chico de cabello azabache a 4 patas, Sasuke reaccionó dándose la vuelta de inmediato, pero cuando se dio la vuelta, el chico de cabello amarillo lo atrapó con un poderoso puñetazo en el estómago enviándolo a patinar hacia atrás. Voy a tener que detener el partido, dijo Shikamaru interponiéndose entre ellos. ¿Qué? Gritó Kiba mirando al genio perezoso. ¿Me escuchaste? Iruka-sensei regresará en cualquier momento, dijo Shikamaru mirando al chico de aspecto salvaje. Naruto caminó hacia el chico de cabello azabache, que estaba en el suelo y extendió su mano para que el chico la tomara. Sasuke-kun no necesita tu ayuda. ¿Verdad, Sasuke-kun? Gritó Sasuke mirando al chico de cabello negro en el suelo. Dijo Sasuke tomando la mano de Naruto levantándose. Sasuke-kun dijo Sakura mirando al chico. No sabes cuándo callarte dijo Sasuke mirando a la chica. ¿Sabes? No eres tan malo, estaba pensando lo mismo dijo Naruto riendo. Fin del flashback. Vaya, ¿realmente has mejorado, dijo Jiraiya mirando al chico con una sonrisa en su rostro. Sí, soy increíble, ¿verdad? Dijo Naruto todavía atiborrándose de ramen. Naruto ve a casa y descansa un poco dijo Jiraiya mirando al chico mientras se levantaba. Está bien, sensei, dijo Naruto antes de salir corriendo del puesto de ramen con una gran sonrisa en su rostro. Un equipo de Anbu apareció fuera del puesto de ramen entre nubes de chakra, y Jiraiya supo que venían por él, así que se levantó en cuanto aparecieron. Salió y se paró frente al grupo de Anbu que lo habían enviado. ¿En qué puedo ayudarlos, muchachos? Preguntó Jiraiya poniendo una rápida sonrisa en su rostro. Hola Jiraiya-sama, nos enviaron para traerlo al consejo, dijo el capitán del equipo con la máscara de elefante. Debería terminar con esto de una vez, dijo Jiraiya desapareciendo en una nube de humo con el equipo Anbu que fue enviado a buscarlo. Jiraiya entró en la sala del consejo con los Anbu y vio que todos ya estaban presentes. En cuanto aparecieron, se marcharon, dejando al legendario ninja de pie ante el consejo. Todos los shinobi sabían de qué iban a hablar y no estaban contentos. Shikaku tenía una expresión de aburrimiento, mientras que los demás simplemente estaban disgustados por el asunto que se iba a abordar. Jiraiya miró a su alrededor y vio al Hokage con una sonrisa, aún sin entender por qué lo habían traído allí. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó Jiraiya desde donde estaba parado. Está bien Jiraiya-san, te pedimos que vinieras aquí para decirte que tomes un aprendiz, dijo Koharu, una anciana que era una de las consejeras del Hokage y estaba en el mismo equipo Genin que él. No creo que puedas decirme cuándo tomar un aprendiz, dijo Jiraiya mirando a la anciana con una mirada tranquila en su rostro. Simplemente sugerimos que tomes uno, dijo Koharu al sabio sapo, ella sabía que no podían obligarlo a hacer nada mientras el Hokage estuviera aquí e incluso si el anciano no lo estuviera, todavía no podían hacerlo debido a su espíritu libre. Y, si se me permite preguntar, ¿quién sería? Preguntó Jiraiya mirando a la anciana con una sonrisa en su rostro. Uchiha Sasuke respondió el otro asesor del Hokage Maru, un anciano con gafas. Estoy seguro de que el chico es un genio, considerando quién es su hermano, pero no se esfuerza tanto como Itachi y cree que el mundo le debe algo. En segundo lugar, he estado en la academia varias veces y solo habla de ganar poder para matar a su hermano y vengar a su clan, dijo Jiraiya con una sonrisa en el rostro hasta el final. Pero no lo creo, y ya tengo un aprendiz, dijo Jiraiya a punto de caminar hacia la puerta de la cámara del consejo. ¿Quién es?
Gritó un concejal civil que estaba sentado cerca de una señora con cabello rosa chicle. Uzumaki Naruto contenedor de Kyuubi no Youko, dijo Jiraiya, dándose la vuelta con una sonrisa en su rostro. No, ese demonio no merece ningún entrenamiento de un Sannin, exigimos que entrenes a Luchia. Gritó un miembro enojado mirando al sapo. Antes de que todos supieran, la cabeza del hombre cayó al suelo rociando sangre por todos lados. Estoy seguro de que no olvidaste la ley que promulgué que prohíbe hablar así del chico, dijo Sarutobi mientras limpiaba su katana, antes de chasquear los dedos y dos ambos vinieron a limpiar el desastre. Todos miraron al Hokage con miedo o con respeto. Ahora continuaremos con esta reunión, dijo Sarutobi caminando de regreso a donde estaba parado antes. Jiraiya-san, nosotros el consejo exigimos que entrenes a los Uchiha, dijo Danzo desde su asiento. ¿Qué quieres decir con nosotros?, preguntó Shikaku perezosamente y algunos otros miembros del consejo Shinobi asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Entrenarán a Sasuke y Jiraiya porque se lo decimos, dijo un miembro del consejo de cabello rosado con un fuerte grito. ¿Qué carajo, esperas que entrene a un mocoso hambriento de poder y empecinado en vengarse porque tú me lo exiges? Rió Jiraiya mirando a la concejal de cabello rosado que solo asintió junto con varios otros miembros del consejo. Me importa un comino lo que quieras Bansé, ¿por qué no te ahogas con una polla?, dijo Jiraiya clavándole un pájaro a la dama. Ella sabía que no debía hablar mal de Naruto después de escuchar cómo Mizuki fue asesinada por Jiraiya y después de presenciar la muerte de alguien que estaba justo a su lado. ¿Y por qué es eso, Jiraiya?, preguntó Koharu mirando al sapo con una mirada molesta en su rostro. Porque solo hay una persona en esta aldea que puede decirme qué hacer, y ese es el Hokage, dijo Jiraiya mirándola con una mirada que decía Ru. Sabes que el consejo tiene más poder en la aldea que el Hokage, ¿verdad?, dijo Omaru poniéndose de pie para respaldar a su compañera de equipo y amante secreto. ¿Desde cuándo tienes más poder que yo otra vez?, preguntó el Hokage mirando a su consejero con calma. ¿Y qué dice Sarutobi-sama? El Uchiha necesita el entrenamiento más que él, empezó Danzo antes de captar rápidamente lo que estaba a punto de decir, no queriendo perder la cabeza demasiado pronto. Naruto-san, dijo Danzo mirando al Hokage. Es elección de Jiraiya si entrenará o no al muchacho, dijo Sarutobi mirando al viejo halcón de guerra con una sonrisa en su rostro. Y yo dije no, repitió Jiraiya con una sonrisa en su rostro. Él ya no es un shinobi de la aldea, así que puede entrenar a quien quiera, dijo el Hokage con una sonrisa. Jiraiya simplemente les dijo que se jodan. Y salió de la sala con una gran sonrisa. Casi todos los shinobi del consejo se partían de risa y los demás estaban furiosos por sus acciones. Los miembros civiles del consejo querían que su preciado Uchiha se fortaleciera, así que tuvieron que llamar a alguien más para que hiciera el trabajo. ¿Hay algún otro asunto que discutir?, preguntó Sarutobi sin mirar a nadie en particular. No señor, respondió Yashi mirando al hombre. Entonces despídete, dijo Sarutobi desapareciendo en una nube de humo. De vuelta en la oficina del Hokage. Gato, ¿puedes traer a todos los Jounins que se inscribieron en un equipo este año?, le dijo Sarutobi al Ambu con la máscara de gato frente a él. Ay Hokage-sama, dijo el miembro Ambu desapareciendo en una nube de humo. Unos minutos después el Ambu con la máscara de gato regresó a la oficina, no había nadie con él y solo se quedó detrás del Hokage mientras esperaban a que los Jounins llegaran a la oficina. Unos segundos después llamaron a la puerta y el Hokage les dijo que entrarán. Un hombre con cabello que desafía la gravedad fue el primero en entrar a la oficina con la cara enterrada en un libro naranja. Detrás de él había un hombre vestido con un mono verde con cejas pobladas y un corte de tazón. Detrás de él había una dama con un sexy vestido rojo y negro con ojos rojos. Un hombre con barba fumando un cigarrillo estaba detrás de ella caminando lentamente seguido por otros 6 Jounins. El hombre con cabello que desafía la gravedad fue y se quedó en la esquina todavía leyendo su libro después de una rápida reverencia al Hokage. ¿Te importaría guardar ese libro, Kakashi-san?, dijo Sarutobi mirando al hombre con una sonrisa en su rostro. De todos modos, ¿por qué lees esa basura, Kakashi?, dijo la mujer del vestido rojo y negro mirando fijamente al hombre. Por favor, no digas eso, Kurenai-san, dijo Kakashi guardando el libro con una sonrisa en los ojos. Gai, ¿qué haces aquí? ¿No tienes ya un equipo?, preguntó Sarutobi mirando al hombre. Quiero ver el equipo que elija mi eterno rival, dijo Gai con una pose de chico simpático. Entonces Kakashi, tienes el honor de ser el primero en ser seleccionado, dijo Sarutobi mirando al hombre con una sonrisa. Tu equipo será el equipo 7, dijo Sarutobi escribiendo su nombre en un trozo de papel. Sarutobi le entregó a Kakashi la lista de graduados con una sonrisa.
El primero en la lista era Sasuke Uchiha, seguido de Hinata, etc. Kakashi repasó a todos los estudiantes y sacó 3 fotos. Le pasó la lista al hombre de la barba, quien también sacó 3 fotos. Después de que todos tomaran sus genins, los Jounin se acercaron uno por uno en el orden correcto para decirle al Hokage sus elecciones. Ahora era el turno de Kakashi. Kakashi se acercó y le entregó a Sarutobi el árbol de la foto que había elegido como su equipo genin. Elegí a Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y mi último miembro es Uzumaki Naruto, dijo Kakashi mirando al anciano con una sonrisa en los ojos. ¿Por qué elegiste a esos 3? Preguntó el Hokage mirando al experimentado Jounin. Uchiha a Sasuke porque soy el único en la aldea con el Sharingan, lo que me convierte en el mejor maestro para él, Haruno Sakura porque no había otras chicas que encajaran en este equipo y Uzumaki Naruto porque el chico tiene el potencial de ser un gran ninja si se le guía en la dirección correcta. Mi equipo es un equipo de batalla, dijo Kakashi antes de dar un paso atrás para dejar que el siguiente Jounin diera una explicación. Yuri Kurenai, es tu turno. Tendrás el equipo 8, dijo Sarutobi mirando al nuevo Jounin. Sí, Hokage-sama, elegí a Aburame Shino, Inuzuka Kiba y Yuga Hinata y mi equipo es de rastreo y reconocimiento. Shino y Kiba por sus habilidades de rastreo y Hinata por su Byakugan, dijo Kurenai antes de retroceder. Equipo 10, Sarutobi Asuma, por favor, da un paso al frente. Dijo el tercero mirando al hombre frente a él, su hijo. Mi equipo es un equipo de respaldo y elegí a Nara Shikamaru, Ino Yamanaka y Akimichi Choji, no sé por qué los elegí, sí, porque son la nueva generación del infame Ino Shicho, dijo Asuma antes de dar un paso atrás. Está bien, gracias. Están todos despedidos. Dijo Sarutobi con una sonrisa en su rostro. Todos los Jounins abandonaron la oficina, dejando al Hokage solo para que se encargara de los trámites y oficializara a los equipos. Sarutobi, sin hacer ningún sello manual, pronunció Kage Bunshin no Jutsu, Jutsu de clon de sombra y creó un clon de sí mismo, que se sentó detrás del escritorio y comenzó a realizar los trámites que estaban sobre él. Sarutobi dejó el clon mientras se iba a casa con su familia, ya que se hacía muy tarde y estaba trabajando todo el día. El día siguiente, Naruto se despertó y estaba muy feliz, ya que hoy lo pondrían en un equipo para convertirse en un genin completo y podría ir a misiones y cosas así. Naruto sabía que aún tenía que hacer los entrenamientos que Jiraiya le había puesto hace un tiempo, así que salió corriendo en calzoncillos para hacer su entrenamiento. Comenzó el entrenamiento haciendo 500 flexiones, seguidas de 500 abdominales, cuando se levantó estaba sudando y su salvaje cabello amarillo le cubría la cara. Naruto luego regresó a la casa para comer algo antes de tener que ir a la academia para averiguar quiénes eran sus compañeros de equipo. Al entrar a la casa, Naruto se dirigió directamente a la ducha, abrió el agua y se metió bajo el agua caliente después de quitarse la ropa. Jiraiya seguía profundamente dormido mientras el chico se preparaba para su día y el hombre dormía bien ya que había una hermosa mujer de unos 30 y tantos años acostada a su lado sin nada puesto. La dama tenía un rostro hermoso con cabello largo y negro y un par de pechos grandes y firmes en su pecho. Naruto salió de la ducha con una toalla envuelta alrededor de su cintura, sacudió la cabeza como un perro para secarse el cabello antes de volver a su habitación para leer. Sacó un boxer de su cajón y se lo puso antes de ponerse sus pantalones cargo negros, tomó una venda negra y envolvió los pantalones cargo hasta su tobillo antes de ponerse sus sandalias. Naruto se levantó y se puso su camisa de red negra antes de ponerse su camisa negra y naranja de manga larga que tenía una abertura alrededor del área del pecho como la de Jiraiya. Naruto se ató un shuriken y un soporte de kunai, el soporte de kunai en su pierna derecha y el soporte de shuriken justo encima de su trasero. En la sala del consejo. Como sabéis los equipos fueron elegidos anoche, comenzó el tercer Hokage de la aldea. No lo sabíamos. Exclamaron Omaru y Koharu mirando al anciano. ¿Cuáles son los equipos? Preguntó Shikaku mirando al anciano con una expresión aburrida en su rostro. Después de pasar por los equipos del 1 al 6, Sarutobi comenzó. El equipo 7 está formado por Uchiha Sasuke, Haruno Sakura y Uzumaki Naruto y su sensei de equipo será Ataque Kakashi y la cámara se alborotó con los civiles exigiendo por qué ponían a su preciado Uchiha en el mismo equipo que la escoria de la aldea. Silencio. Exigió Sarutobi antes de continuar. El equipo 8 está formado por Inuzuka Kiba, Yuga Hinata y Aburame Shino, y su sensei será Yuri Kurenai. El equipo 9 se mantendrá igual que el año pasado y el equipo 10 está formado por Nara Shikamaru, Yamanaka Ino y Akimichi Choji, y su sensei será Sarutobi Asuma. ¿Alguna pregunta? Preguntó Sarutobi mirando a su alrededor. ¿Puedes traer a Ataque Kakashi aquí? Dijo Koharu mirando al Hokage.
5 minutos después, Kakashi entró en la sala del consejo con cara de aburrimiento. Estaba leyendo su libro cuando un grupo de sus antiguos compañeros Anbu se le acercó. Le dijeron que el consejo necesitaba verlo cuanto antes y que sabía que no podía ignorarlo como siempre. Hola, dijo Kakashi con calma mirando alrededor de la habitación. Ahora Kakashi-san, supongo que tienes una idea de por qué te llamamos aquí, preguntó Koharu mirando al ninja copia. Supongo que no, no tengo idea, respondió Kakashi mirando a la anciana con calma. Se trata de tu futuro equipo Genin, queremos que entrenes a Sasuke Uchiha, dijo Koharu mirando con calma al famoso portador del Sharingan. ¿Y qué pasa con Uzumaki Naruto y Haruno Sakura? Dijo Kakashi con una ceja levantada ante lo que le acababan de pedir que hiciera. No nos importa lo que le pase a ese demonio, dijo un anciano al otro lado de la habitación antes de darse cuenta de lo que decía. Dilo otra vez, dijeron Shikaku, Choza, Tsume y el Hokage al mismo tiempo. Ese demonio es el que hizo que nuestros muchachos comenzaran a entrenar, dijo Choza, y Tsume se enojó con el concejal que ya estaba temblando después de darse cuenta del error que cometió. Ese demonio hizo que el holgazán de mi hijo se tomara el entrenamiento en serio, dijo Shikaku perezosamente sin siquiera intentar levantar la cabeza donde estaba tratando de dormir. No te mataré, tengo algo peor en mente para ti, dijo el Hokage chasqueando los dedos y un grupo de Anbu apareció detrás del anciano. Por favor, llévenlo a Ibiki por mí, dijo el Hokage al equipo de Anbu. Gritó el anciano antes de que lo sacaran de la sala del consejo. Kakashi, entrenarás a todos los de tu equipo que se toman el entrenamiento en serio, si no quieren entrenar, no los entrenes, dijo el Hokage mirando al ninja imitador con una sonrisa en su rostro. El Uchiha necesita el poder para matar a su hermano, dijo la mujer del consejo de cabello rosado mirando fijamente al Hokage. Y hará lo que sea por ese poder, dijo Yashi. El consejo estaba furioso por el comentario de Yashi. La próxima vez que intentes forzar algo a uno de mis leales shinobis de nuevo, dijo el Hokage mirando a la dama con una dulce sonrisa en su rostro. ¿Y qué harás? Preguntó la señora de cabello rosado poniéndose de pie. Serás asesinado en el acto por traición, dijo el Hokage. No puedes hacer eso, gritó la mujer de cabello rosado obviamente enojada con el viejo Hokage. Pruébame, por favor, Haruno-san, dijo Sarutobi, liberando una gran cantidad de intención asesina en la cámara del consejo. Puedes retirarte, Kakashi-san, dijo Sarutobi sonriéndole al hombre. Capítulo 11. Equipo 7. La mañana siguiente fue emocionante para los habitantes de la aldea oculta de la hoja. Era una hermosa mañana llena de vida y pájaros sobrevolando la aldea. El clima era espléndido, a pesar de que el sol acababa de salir. La gente en las calles seguía con sus asuntos, y algunos hablaban de los sucesos de la noche anterior. La muerte de Mizuki. Ahora era sabido en toda la aldea que Mizuki era un traidor y que Jiraiya había regresado. Para algunos padres, era el día en que sus hijos se convertirían oficialmente en ninjas de la hoja, mientras que para otros era un día normal. Era la mañana siguiente a que el consejo de la aldea intentara obtener la atención especial de su preciado Uchiha por parte del sabio sapo de la aldea, Jiraiya, de los Sannin y uno de los Jounin más fuertes de la aldea, el ninja copia ataque Kakashi. Esa era la alarma vibrando junto a la cama de Naruto, el genin de cabello amarillo saltó de la cama a toda prisa. Hoy era el día en que finalmente se uniría a un equipo y podría ir a una misión genial para la aldea. Salvar a una princesa, tal vez incluso rescatar un país, en su cabeza ahora mismo las posibilidades eran infinitas. Corrió al baño y rápidamente abrió el agua, saltó a la bañera. ¡Ouch! 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 Gritó Naruto antes de saltar rápidamente de la bañera porque el agua estaba demasiado caliente para él. El agua se enfrió y Naruto se paró debajo del agua y comenzó a ducharse antes de tener que ir a la academia para averiguar quién estaba en su equipo. Compuesto Uchiha. Al otro lado de la aldea, uno de los últimos supervivientes del clan Uchiha, un chico con una actitud de superioridad y la nuca como el trasero de un pato. Se consideraba el rival de Naruto Uzumaki y tenía un sueño real: hacerse fuerte para finalmente matar a su hermano Uchiha Itachi. Sasuke Uchiha ya se había terminado de preparar para ir a la academia. No quería estar en un equipo porque creía que lo frenarían. Sasuke salió de su habitación con una mirada de superioridad. Se había cambiado de ropa. Ahora vestía una camisa azul oscuro con el escudo Uchiha en la espalda y pantalones negros que le llegaban justo por debajo de la rodilla. En la pierna derecha llevaba su porta kunai y, a la altura de la cintura, un porta shuriken con cables ninja. Se mantuvo erguido y orgulloso de sí mismo, y comenzó a caminar hacia la entrada de su recinto con una sensación de superioridad.
Salió del recinto y se dirigió directamente a la academia, caminando lentamente con las manos en los bolsillos. Compuesto Namikaze. Naruto terminó de ponerse la ropa y se paró frente al espejo con una sonrisa en su rostro, se dio la vuelta y se miró en el espejo una vez más. Su cabello ahora era más largo y las puntas eran más delgadas en su cabeza, su cabello delineaba su rostro perfectamente haciéndolo parecer una versión en miniatura del cuarto. Ahora medía 5'6" desde que el sello que restringía su crecimiento fue removido hace algún tiempo. Naruto vestía sus largos pantalones cargo negros, su tobillo y la parte inferior de sus pantalones estaban envueltos en una venda blanca, sus sandalias negras le quedaban perfectamente. Su camisa de red negra se podía ver debajo de su camisa negra que tenía una línea naranja que iba desde su hombro hasta la mano. Su recién adquirido Itayate estaba sentado en su frente con su cabello cubriendo la mayor parte de él. Por fin estoy listo para irme, exclamó Naruto sin dirigirse a nadie en particular. Naruto se dirigió a la puerta de su habitación. Salió y bajó las escaleras para encontrar a Jiraiya sentado frente a la mesa, tomando té. Jiraiya ya estaba vestido y su pergamino estaba sobre la mesa junto al té. Naruto miró y vio que ya había un plato de verduras y arroz al otro lado de la mesa. Caminó, se sentó frente a Jiraiya y comenzó a comer. Sabes que llegarás tarde, ¿verdad, Gaki? Jiraiya se rió mirando al chico. Yo, lo sé, sensei, murmuró Naruto con la boca llena de comida. Date prisa chico, si llegas tarde tendrás que repetir el año en la academia, sonrió Jiraiya esperando la reacción del chico. ¿Qué? Gritó Naruto saliendo corriendo de la cocina y por la puerta principal, dirigiéndose hacia la entrada del recinto. Ja. Cayó en la trampa, rió Jiraiya agarrándose el estómago. No quiero quedarme en la academia, eran las palabras que Naruto repetía una y otra vez mientras corría a toda velocidad hacia la academia. Naruto entró corriendo en la academia y entró en su aula, donde se encontró al último en llegar. Se paró frente a la clase y todos vieron su Itai en la frente. Algunos estudiantes se sorprendieron, pero otros ya habían oído hablar de lo ocurrido con Mizuki, como Shikamaru, Hinata, Shino y Choji, porque Shikamaru se lo contó. Sakura era la principal sorprendida por la graduación del chico. Aún no creía que fuera lo suficientemente fuerte como para ser un genin como ella. Es cierto que vio de lo que era capaz cuando luchó contra Sasuke y cuando él luchó contra ella por segunda vez. Aún no admitía que Naruto había ganado su combate contra el Uchiha aquella vez. Simplemente no lo creía. Sasuke no le prestaba ninguna atención. Estaba sentado junto a Sakura con ambas manos juntas bajo la barbilla. Pensaba, ¿por qué? ¿Por qué debería estar en un equipo? Solo van a impedir que alcance su máximo potencial lo antes posible. Naruto, ¿por qué llegas tarde? Preguntó Iruka mirando al chico con una mirada sospechosa en su rostro. Bueno. Comenzó Naruto sujetándose la barbilla, estaba de camino hacia aquí, cuando me di cuenta de que no tenía ropa puesta, así que tuve que regresar a casa para vestirme, que es la razón por la que llego tarde ahora mismo, terminó Naruto con una mirada seria en su rostro. Naruto /vaca, eres un mentiroso, gritó Iruka junto con Sakura, mientras el resto de la clase se reía de la excusa del chico. Ve a sentarte, gritó Iruka mirando al chico todavía enojado. Naruto se sentó al fondo de la sala, detrás de Shikamaru, que dormía, con Choji comiendo unas patatas fritas a su lado. Kiba jugaba con Akamaru, quien ahora estaba en su escritorio, jugando alegremente con su amo. Iruka tomó un papel que tenía sobre el suyo, lo abrió y lo miró con el ceño fruncido. Está bien, ya que ahora son genin, se les pondrá en equipos de 3 y tendrán un sensei Jounin que irá en misión con ustedes, comenzó Iruka. Ustedes son genins novatos, el rango ninja más bajo actualmente. Por encima de los genins están los chunin, que a veces pueden ir solos a misiones, y sobre todo los jounin, que pueden elegir entre realizar misiones o entrenar a los genins de la aldea. Pueden liderar misiones e incluso ir en misiones en solitario fuera de la aldea durante un tiempo, explicó Iruka, lo cual aburría a los niños, ya que ya había explicado todo eso en clase. Está bien, ahora. Comenzó Iruka diciéndoles a los niños a qué equipos pertenecían. Después de llamar a los miembros de los primeros 6 equipos, el equipo 7 estará compuesto por Uchiha Sasuke. Haruno Sakura. Iruka no logró terminar cuando Sakura saltó y comenzó a gritar sí, te dije que el amor verdadero lo conquista todo, y no cerdo, terminó Sakura con corazones en sus ojos. Yeah, gritó Sakura interior. Como sea, frente a Sasuke-kun no le gustas de todos modos, le guiñó un ojo y no riéndose de la chica. Sakura estaba a punto de protestar, cuando Iruka gritó cállate los dos y déjame terminar.
Y el miembro final del equipo 7 será Uzumaki Naruto y tú, Jounin Sensei, serás Ataque Kakashi. Terminó Iruka esperando escuchar algunos gritos y eso fue justo lo que obtuvo. ¿Qué carajo? ¿Por qué estoy en ese equipo? Gritó Naruto señalando hacia Sakura y Sasuke. Naruto, realmente eres un bastardo desafortunado, se rió Kiba mirando al chico. ¿Por qué está en nuestro equipo? Gritó preguntó Sakura señalando en dirección a Naruto. Cállate, dijo Iruka antes de empezar a mirar el periódico una vez más. El equipo 8 estará formado por Inuzuka Kiba, Hyuga Hinata, y Aburame Shino. Tu Jounin Sensei será Yui Kurenai, concluyó Iruka mirando al grupo. Con mucho gusto cambiaré contigo Kiba. Por favor. Suplicó Naruto mirando al chico. No, gracias, se rió Kiba mirando al chico. El equipo 9 aún permanece de la clase que se graduó el año pasado, ahora el equipo 10 son los 3 restantes Nara Shikamaru, Yamanaka Ino y Akimichi Choji y su sensei Jounin será Sarutobi Asuma. Ahora todos ustedes esperen a que su sensei venga a buscarlos, terminó Iruka doblando el papel con una sonrisa en su rostro. ¿Qué tal si tú, Shikamaru, eres un buen amigo y cambias de bando conmigo? Suplicó Naruto una vez más. No, gracias. Mi equipo ya es problemático de por sí, respondió Shikamaru con una mirada soñolienta en su rostro. Un hombre con barba y un cigarrillo en la boca entró en la clase con las manos en los bolsillos. Era muy alto y corpulento, con su uniforme de shinobi. Miró a todos los estudiantes con el cigarrillo en la boca y las manos en los bolsillos. Mi nombre es Sarutobi Asuma, así que equipo 10, por favor, síganme, dijo Asuma antes de darse la vuelta y comenzar a caminar hacia la puerta. ¿Por qué estoy atrapada en este equipo? Preguntó Ino sin dirigirse a nadie en particular mientras bajaba lentamente las escaleras hacia el frente de la clase. Shikamaru se levantó perezosamente y caminó detrás de ella, con Choji siguiéndolo de cerca. Al salir, se cruzaron con una mujer con un vestido negro y rojo, de ojos rojos. El vestido era algo corto y solo le llegaba hasta la mitad del muslo. Llevaba unas sandalias shinobi y una funda de shuriken en el muslo izquierdo. Entró en la habitación con un aura de confianza, mirando a su alrededor con ojos que parecían el Sharingan. Soy Yui Kurenai y soy la sensei del equipo 8, así que Kiba, Shino y Hinata, por favor, síganme, dijo Kurenai mientras esperaba a su equipo frente a la clase. Hinata, Kiba y Shino se levantaron y siguieron a la señora fuera del aula caminando lentamente. Una hora después, todos los equipos se habían ido uno por uno, y el equipo 7 seguía esperando a que su sensei apareciera a recogerlos. La academia estaba en silencio, pues todos se habían ido. Naruto estaba sentado en silencio mientras Sakura molestaba a Sasuke pidiéndole citas. Sasuke no dijo ni una palabra desde que descubrió que estaba en el mismo equipo que Naruto. En ese momento, no sabía qué sentía por el chico, excepto que quería ser más fuerte que él. Naruto se levantó, caminó hacia la pizarra, tomó 3 borradores y regresó a su asiento. ¿Llevas algún cable ninja, Sasuke? Preguntó Naruto con una sonrisa. Estaba cansado de esperar a que apareciera el supuesto Kakashi. Sasuke cogió su funda de shuriken, sacó algunos cables ninja y se los entregó al chico de cabeza amarilla sin decir palabra. Naruto se dirigió a la puerta, la abrió un poco y puso una goma de borrar encima. Luego, ató un extremo del cable a la base de la puerta. Naruto tomó el otro extremo y regresó a su asiento con las otras 2 gomas de borrar en la mano. ¿Qué demonios estás haciendo, vaca? Gritó Sakura mirando fijamente al chico. Cállate, le mostraré por qué nos hizo esperar tanto tiempo, sonrió Naruto preparando los 2 borradores para lanzarlos tan pronto como se abriera la puerta. 2 minutos después, un hombre estaba fuera de la clase con la cara enterrada en un libro naranja, empujó la puerta un poco al pisar y el borrador que estaba encima de la puerta se cayó, pero el hombre no era un Jounin sin ninguna razón, ya que evadió sin esfuerzo el borrador sin siquiera mirar. Su cara todavía estaba enterrada en el pequeño libro naranja cuando 2 borradores se lanzaron hacia él silenciosamente, evadió uno sin esfuerzo, pero no sabía que eran 2, por lo que el otro lo golpeó en la cara dejando la máscara que llevaba algo blanca. El hombre vestía el uniforme shinobi estándar que usan los Jounins y Chunins en la hoja oculta, la parte inferior de su cara estaba completamente cubierta por una máscara azul que combinaba con sus pantalones y camisa larga. Su ojo izquierdo estaba cubierto por su ita y ate, lo que hacía que la única parte visible de su cara fuera su ojo derecho. Tenía cabello gris que se erizaba de forma antinatural como si tuviera su propia gravedad rodeándolo. Bajó el libro y miró al grupo que tenía frente a él, que consistía en un chico de pelo amarillo rodando por el suelo riendo, una chica de pelo rosa riéndose un poco, y un chico de pelo oscuro que simplemente lo miraba fijamente.
Mi primera impresión de ustedes es que los odio. Mencionó el hombre de cabello gris al grupo que tenía frente a él. Y mi primera impresión de ti es que eres un cíclope tardío, respondió Naruto todavía riendo. Nos vemos en el tejado. Les dijo Kakashi antes de convertirse en una nube de humo. Sasuke fue el primero en levantarse y saltar por la ventana y comenzó a caminar por la pared hacia el techo de la academia. Sakura lo siguió rápidamente y saltó por la ventana, pero cuando intentó subir por la pared se cayó de trasero, así que decidió volver a saltar y tomar las escaleras. Naruto se recompuso y saltó por la ventana y, al igual que Sasuke, simplemente subió por la pared con las manos detrás de la cabeza. Naruto llegó al techo y vio a Sasuke sentado y a Kakashi frente a él leyendo el libro naranja, así que pensó que lo mejor era sentarse frente a Kakashi como Sasuke. Se sentó al lado de Sasuke y fue entonces cuando Sakura llegó al techo, se acercó y se sentó al otro lado de Sasuke. ¿Por qué no se presentan, nombre, aficiones, gustos, disgustos, sueños para el futuro y cosas así? Les dijo Kakashi casualmente. Deberías ir primero, Sensei, para que podamos ver cómo hacerlo, le mencionó Sakura a Kakashi con una sonrisa en su rostro. Está bien, mi nombre es Ataque Kakashi, mis pasatiempos no son asunto tuyo, mis gustos y disgustos no son asunto tuyo, no planeo compartir mis sueños contigo, terminó Kakashi con su ojo visible formando una U invertida. Lo único que nos dijo fue su nombre, pensaron los tres niños juntos. Tu turno, meñique, Kakashi señaló a Sakura. Mi nombre es Haruno Sakura, mis pasatiempos son ir de compras y acechar, quiero decir, peinarme, me gusta, miró a Sasuke con corazones en los ojos y se rió, no me gusta Naruto vaca, y terminó Sakura mirando fijamente a Naruto, quien la fulminó con la mirada y volvió a mirar a la nada. Tú eres el siguiente, Rubio, dijo Kakashi mirando en dirección a Naruto. No me llamo Cíclope Rubio, me llamo Uzumaki Naruto. Mis pasatiempos son entrenar con Ero Sennin y salir con Kichi y Tatsu. Me gustan los sapos, la aldea oculta de la hoja, Ero Sennin, Jiji y mis amigos. Me disgusta la gente que odia a los demás sin razón aparente. Mi sueño es superar a todos los demás Hokages y convertirme en el mejor Hokage de todos los tiempos. Naruto miró hacia el monumento al Hokage al terminar su presentación. Este chico, pensó Kakashi mirando al chico con una sonrisa debajo de su máscara. ¿Quién es Ero Sennin?, preguntó Kakashi mirando al chico con curiosidad. Oh. Vivo con él, respondió Naruto sin darle mucha información a Kakashi sobre Jiraiya. Adelante, corte de paloma, Kakashi señaló hacia Sasuke, lo que hizo que Naruto riera en el suelo. Cállate. Gritó Sakura lanzando dagas con la mirada a Naruto y Kakashi. Mi nombre es Uchiha Sasuke, tengo pocos gustos y muchos disgustos, mi pasatiempo es entrenar y mi sueño para el futuro es más una ambición. Mataré a mi hermano y vengaré a mi clan. Sasuke terminó monótonamente su introducción. Tengo que trabajar en su mentalidad de vengador, este chico tiene muchos problemas, pensó Kakashi mirando al chico. Sasuke-kun es tan misterioso y genial, chilló Sakura por dentro. Está bien, ya que terminamos con todas las presentaciones, les sugiero que descansen para su examen de Genin mañana, dijo Kakashi a su nuevo equipo de Genin. ¿Qué quieres decir con prueba Genin? Ya pasamos la prueba. Gritó Sakura a todo pulmón, lo que hizo que los chicos se taparan los oídos. ¿Puedes hablar más alto? Se rió Naruto mirando a la chica de cabello rosa. Sí, como decía, aún tienen que pasar mi examen antes de convertirse en verdaderos genins. Cada sensei le hace una prueba a su equipo para ver si son aptos para serlo. De los 27 estudiantes que se graduaron de la academia, solo 3 equipos tienen altas posibilidades de convertirse en genins, explicó Kakashi mirando a los 3 genins atónitos. No puedes comer nada antes de la prueba o vomitarás la comida, ordenó Kakashi antes de desaparecer en una nube de humo. ¿Qué vas a hacer ahora, Sasuke?, preguntó Naruto levantándose con una mirada seria en su rostro. Respondió el Uchiha con una mirada estoica en su rostro. Vamos a comer algo, para que podamos hablar de estrategia sobre esta prueba, dijo Naruto alejándose del chico con las manos detrás de la cabeza. Sasuke-kun no irá a ningún lado contigo, irá a una cita conmigo, gritó Sakura mirando fijamente la espalda del chico. ¿Verdad, Sasuke-kun?, preguntó dulcemente, pero cuando miró a Naruto, Sasuke ya estaba siguiendo con las manos en los bolsillos. ¿Bien eso no?, preguntó Naruto sin mirar a Sakura al darse cuenta de que no se movía. Ella corrió rápidamente y los alcanzó con el ceño fruncido. Caminó junto a Sasuke mientras bajaban las escaleras hacia la zona comercial del pueblo, donde estaban todas las tiendas y restaurantes. Caminaron en silencio y despacio tras decidir que irían al restaurante de barbacoa.
Ninguno decía nada al otro, pero Sakura se esforzaba por iniciar una conversación con el moreno Uchiha. Sasuke no le prestaba atención, solo se preguntaba por qué Naruto era tan amable con él. Nunca tuvo un amigo. Primero, su padre no le permitía relacionarse con otros niños porque era de la élite. Y esa mentalidad sigue presente en él, que todos los demás estaban por debajo de él, que él es un Uchiha. Naruto, por otro lado, no intentaba ser su amigo, pero tampoco quería ser su enemigo. Recordó que, al igual que él, Naruto creció solo, sin padres desde que nació. Con Sakura era diferente. La chica no tenía nada en común con él y simplemente le resultaba molesta. Siempre lo invitaba a salir sin saber nada de él. Finalmente llegaron al restaurante de barbacoa y los tres ocuparon una mesa y se sentaron antes de tomar un menú y empezar a revisarlo. Pidieron su carne y el camarero se la trajo, con verduras aparte y condimentos. Naruto y Sasuke pusieron carne a la parrilla, pero Sakura no dijo que estaba a dieta. Entonces, ¿cuál creen que será la prueba? Preguntó Naruto mientras masticaba su carne. Lo más probable es que sea alguna prueba física, respondió Sasuke con la boca llena de carne. ¿Cómo qué? Preguntó Sakura comiendo un trozo de verdura. Ustedes probablemente no lo sintieron, pero ese tipo Kakashi es fuerte. Enfrentarlo solo no será una opción, creo que está tratando de poner a prueba nuestro trabajo en equipo, murmuró Naruto con la boca llena de comida. Apuesto a que Sasuke-kun puede enfrentarlo solo, sonrió Sakura con corazones en sus ojos mientras miraba a Sasuke. Entonces, ¿qué planeas hacer, Dobe? Murmuró Sasuke con algo de carne en la boca. Hacemos exactamente lo que él espera que hagamos, teme. Trabajamos juntos. Naruto terminó su oración después de tragar su comida. Supongo que sabremos qué hacer cuando llegue la prueba, asintió Sasuke y continuó comiendo su carne. Creo que deberíamos tomarnos el resto del día libre solo para descansar, señaló Naruto todavía atiborrándose con la deliciosa carne. Banse, deberías ir a casa y descansar. Y será mejor que comas antes de presentarte al examen, le dijo Naruto con una mirada molesta en su rostro. ¿Cómo acabas de llamarme vaca? Gritó Sakura mirando al chico, gritó tan fuerte que todos comenzaron a mirarlos. El dueño del restaurante se acercó a la mesa y les sonrió, señorita. Vamos a tener que pedirle que se retire por favor. Casi mata a uno de nuestros clientes con su voz, dijo el dueño señalando a la anciana que temblaba en el brazo de su nieto. ¿Qué? Yo no hice nada. Gritó Sakura una vez más. Señorita, tiene prohibido volver a entrar aquí, gritó el dueño de la tienda. Sakura se levantó y salió de la tienda, mientras Sasuke y Naruto seguían comiendo. Eso no es justo, gritó Sakura desde afuera antes de tomar una piedra y arrojarla a la ventana de la tienda. Naruto usó el Shunshin para aparecer rápidamente frente a la chica y detuvo la piedra. No deberías intentar hacer eso, Sakura. Le advirtió Naruto a Sakura con una sonrisa en su rostro. ¿Qué? Pensó Sakura, ella vio a Naruto sentado adentro comiendo y al minuto siguiente él estaba frente a ella. ¿Cómo? Fue todo lo que Sasuke logró decir con los ojos muy abiertos. Vete a casa Sakura, dijo Naruto caminando de regreso al restaurante para terminar su comida. Naruto regresó a su asiento y le sonrió a Uchiha. ¿Ahora, dónde estábamos? Sí, creo que deberíamos rastrear y seguir a Kakashi-sensei para ver qué hace, dijo Naruto mientras masticaba su comida. ¿Cómo planeas rastrearlo? Sasuke miró con sospecha al chico. Tengo mis métodos, pero no puedes decírselo a nadie, o te mataré, dijo Naruto mirando al chico. Naruto, sin usar una sola mano, ideó el Kage Bunshin no Jutsu y creó un clon. Este se levantó y caminó hacia la puerta. Hazlo y luego vete, ordenó Naruto, mirando su réplica. El clon salió por la puerta, saltó al techo y se mordió el pulgar, haciéndose sangrar. Luego, realizó una serie de sellos manuales desconocidos antes de susurrar Kuchiyose no Jutsu, y un pequeño zorro negro y rojo, no más grande que Pakun, apareció entre una nube de humo. ¿Quién eres? Preguntó el pequeño zorro mirando al niño con ojos cansados. Mi nombre es Uzumaki Naruto, y tengo el contrato con los zorros, se presentó Naruto al pequeño zorro. Bueno, mi nombre es Kitoa y soy un zorro, se rió el pequeño zorro. Chico gracioso, ¿eh? Se rió Naruto con el pequeño zorro. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Kitoa mirando al niño. Necesito que me encuentres a alguien. De unos 6 pies de alto, cabello canoso, el ojo izquierdo cubierto por su itayate. Una mano en el bolsillo y la otra con un libro naranja cerca de la cara. Cuando lo encuentres, avísame, dijo el clon antes de desaparecer en una nube de humo blanco. Sígueme, dijo Naruto, mirando al chico con una sonrisa.
Se levantó, dejó el dinero en la mesa y echó a andar hacia la puerta del restaurante con las manos en la nuca, mientras Sasuke lo seguía con las manos en los bolsillos. Naruto recordó al clon despedido y supo que el zorro ya estaba buscando al ninja perezoso. Esperemos aquí. Naruto se detuvo y se apoyó en la barandilla del pequeño puente cerca del restaurante. Sasuke permaneció a su lado sin decirle nada al chico. Después de casi un minuto, Naruto escuchó una advertencia aguda del zorro que envió tras Kakashi. Lo encontré. Dijo Naruto corriendo hacia la dirección en la que escuchó al zorro, con Sasuke a solo unos metros detrás de él. Naruto y Sasuke comenzaron a saltar de tejado en tejado, con Sasuke siguiéndolo, ya que no oyó el agudo sonido del zorro. Llegaron enseguida, pero Kakashi no era un invocador de perros ninja sin razón, y oyó el agudo sonido del zorro y abandonó el lugar. Naruto y Sasuke buscaron al Jounin por todas partes, pero no vieron rastro de él. El hombre ya se había ido. Lo que no sabían era que Kakashi estaba en un tejado observándolos, mientras ellos observaban a su alrededor. ¿Me están siguiendo, pensó Kakashi con el libro todavía frente a su cara. Kakashi susurró Kage Bunshin no Jutsu, y el clon saltó en medio de la calle con su libro en la mano, a propósito para que pudieran seguirlo. Naruto y Sasuke saltaron rápidamente y se escondieron detrás de un bote de basura, antes de comenzar a seguir al clon. El primer lugar al que se dirigió el clon fue hacia la tienda para adultos, rápidamente se transformaron en algunos civiles y entraron a la tienda detrás del hombre. Tan pronto como entraron a la tienda, quedaron atónitos por las imágenes que los rodeaban. Naruto lo estaba manejando bien porque viviendo con el mayor pervertido del mundo estaba acostumbrado, aunque eso todavía era mucho. Sasuke era otra historia, sin embargo, estaba luchando por mantener la transformación, debido a la cantidad de sangre que fluía por su cabeza. El clon simplemente miraba libros como si nada estuviera sucediendo y los dos chicos hicieron lo mismo para no parecer sospechosos frente al dueño de la tienda. Después de lo que parecieron 2 horas, el clon salió de la tienda y comenzó a caminar hacia el cementerio de la aldea. Siguieron al clon fuera de la tienda, pero no estaban contentos de haber pasado las últimas 2 horas sin saber nada sobre su sensei, salvo que le encantaba el porno. Naruto se detuvo en seco y empezó a pensar. Simplemente saltó en medio del camino. Caminó todo el camino sin siquiera mirar atrás una vez. Naruto estaba diciendo todo lo que pensaba en voz alta. Entonces él sabía que lo estábamos siguiendo. Sasuke abandonó la transformación y miró al chico de cabeza amarilla mientras hacía lo mismo. Sí, no me extraña que pasara tanto tiempo en la tienda de pornografía, ni siquiera creo que sea el verdadero él, tal vez un clon, murmuró Naruto mientras se daba la vuelta y comenzaba a regresar al centro de la aldea con las manos detrás de la cabeza. No te olvides de comer antes del examen de mañana, saludó a Uchiha con una sonrisa en su rostro. Sasuke asintió y comenzó a dirigirse hacia su casa. Naruto caminó hacia la tienda de ramen con las manos en la nuca y una gran sonrisa. Iba a reunirse con Shino, Choji, Hinata, Kiba y Shikamaru para repartir. Caminó por las calles y todos murmuraban y lo miraban con enojo. Él no les prestó atención y siguió con la mano en la nuca. Llegó al puesto de ramen y entró, encontrándose con Choji con 5 tazones vacíos frente a él, Shikamaru durmiendo en el mostrador, y Shino, Hinata y Kiba sentados charlando. Hola chicos. Los saludó Naruto antes de sentarse junto a Shikamaru, que dormía pacíficamente. Hola Naruto-kun, respondió Hinata con un profundo rubor en su rostro. Buenas tardes Naruto-san, dijo Shino ajustándose las gafas. ¿Qué pasa? Sonrió Kiba mostrando sus 2 dientes como colmillos. Murmuró Choji mientras seguía comiendo donde estaba sentado. Kit, tendrás que borrarles la memoria sobre tus habilidades secretas, dijo el zorro de la nada en la mente del chico. ¿Por qué? Respondió Naruto al zorro confundido. Porque solo tú deberías saber de lo que eres realmente capaz, ellos pueden descubrirlo por sí mismos. Un ninja nunca le dice a otro ninja lo que puede hacer. Aliados o no, explicó el zorro a través del enlace. No puedo hacer eso, confío en ellos, respondió Naruto mientras hablaba con Shino en el mundo exterior. No lo haces por desconfianza, sino porque tienes que hacerlo. Si todos tus conocidos conocen tus habilidades, cuando llegue el momento de la prueba, planearán contrarrestarlas, le explicó Kyuubi al chico. Oh, ya veo, respondió Naruto al zorro de 9 colas. Ahora solo tienes que crear 4 clones, hacer estos sellos manuales y poner tu pulgar en la frente de cada uno de ellos, y olvidarán lo que tienes en mente.
Recuerda la vez que les enseñaste tu jutsu de invocación, dijo el zorro de 9 colas mientras el poderoso demonio realizaba algunos sellos manuales en su mente. Todos lo miraron con sospecha mientras hacía un solo sello de mano y susurraba Kage Bunshin no Jutsu, creando 4 réplicas exactas de sí mismo. Estaban aún más confundidos cuando todos los clones más el propio Naruto comenzaron a realizar una serie de sellos de mano, antes de que cada uno de los chicos de cabeza amarilla se pusiera un pulgar en la frente sin decirle una sola palabra. Solo tomó un segundo para que el jutsu hiciera efecto y todos olvidaron que Naruto podía invocar animales. Como no sintieron nada, todos lo miraron estúpidamente pensando por qué demonios simplemente creó estos clones, pasó por esta larga serie de sellos de mano y no pasó nada. Shikamaru fue el primero en hablar. Sabemos que puedes hacer el jutsu de clonación, entonces ¿por qué estás presumiendo? Murmuró el chico perezoso mirando al chico de cabello amarillo. No estaba presumiendo, sonrió Naruto frotándose la nuca tímidamente. Es problemático, pero da igual. ¿Ya pasaste el examen? Preguntó Shikamaru mirando al chico con su infame actitud perezosa. Ni siquiera lo he tomado todavía, así que eso significa que ya pasaron, respondió Naruto y Kiba sonrió, lo que sirvió como respuesta a la pregunta que el chico acababa de hacer. Bueno, entonces tu equipo es el único que aún no pasó la prueba, informó Kiba mirando al chico. Cállate Kiba, creo que me di cuenta de eso. Naruto miró fijamente al chico. Cállate, idiota. Rugió Kiba también mirando a Naruto. Deténganse, dijo Hinata para detener la pelea que todos sabían que estaba a punto de suceder, pero no la escucharon ya que su voz era muy baja. No, cállate, antes de que te haga callar, rugió Naruto, mirándolo con furia. Me gustaría verte intentarlo, gritó Kiba levantándose de su asiento. Dije que pararas. Gritó Hinata, lo que hizo que todos se callaran en estado de shock ya que ella siempre estaba callada. Naruto y Kiba no tenían nada más que decir, así que ambos simplemente se sentaron. Capítulo 12. La prueba Genin. Dije que pararas. Gritó Hinata, lo que hizo que todos se callaran en estado de shock ya que ella siempre estaba callada. Naruto y Kiba no tenían nada más que decir, así que ambos simplemente se sentaron. Choji dejó caer el tazón de ramen que estaba comiendo y ni siquiera se enojó, todos simplemente se sorprendieron de que se hubiera enfadado tanto. Shikamaru era el único que estaba en sus asuntos, que consistían en dormir en el mostrador del puesto de ramen. Hinata recuperó rápidamente su timidez. Pasaron el resto del día charlando y hablando de su equipo hasta que llegó la hora de que Hinata se fuera a casa. Después de que Hinata se fuera, se fueron uno por uno, ya que tenían cosas que hacer en casa. Era tarde cuando Naruto llegó a su casa. Entró y vio que Jiraiya aún no estaba. Naruto subió corriendo las escaleras y se quitó la ropa, preparándose para ducharse, antes de esperar a que Jiraiya llegara para que el sabio pudiera entrenarlo. Naruto entró al baño y abrió el agua para que se calentara. Después de lo que pareció un minuto, se metió en la bañera y se paró bajo el agua. El agua le cayó sobre la cabeza y su cabello rápidamente le cubrió la cara, lo que mostraba lo largo que realmente era su cabello. Su cara hasta la nariz estaba cubierta de cabello amarillo. Después de más de 20 minutos, Naruto cerró el agua y tomó su toalla, saliendo de la bañera con una mirada aburrida en su rostro. Fue a su habitación, sacó una camiseta y unos pantalones cortos de su cajón y se los puso, antes de alborotarse el cabello y volver a su aspecto desordenado habitual. Naruto salió de la habitación y bajó las escaleras para encontrar algo que hacer antes de dormir. No quería entrenar ahora mismo, ya que estaría cansado antes del examen del día siguiente. Naruto se sentó en la sala de estar de la casa a ver la televisión mientras esperaba a que Jiraiya llegara a casa. Esperó y esperó, pero el hombre alto seguía sin llegar. No se preocupaba porque sabía que no había forma de que le pasara nada a Jiraiya en la aldea. Después de unos 30 minutos, Naruto se dio cuenta de que no tenía materiales para el examen. Cables, kunais, shurikens ni bombas de humo. No quería salir de casa ahora mismo, así que hizo lo siguiente. Enviar un clon en su lugar. Hizo el sello de una sola mano que solía hacer para el jutsu y dijo, Kage Bunshin no Jutsu. Frente a él aparecieron 2 clones. Le dijo a uno que subiera a buscar dinero para los materiales y al otro que fuera a buscar a Jiraiya. El clon que se suponía que debía ir a buscar a Jiraiya salió del techo con las manos detrás de la cabeza, mientras que el otro subió corriendo las escaleras para ir a buscar el dinero. El día siguiente, Naruto se despertó y rápidamente se metió en la ducha para prepararse para su prueba con el equipo 7, no tenía prisa porque sabía que Kakashi llegaría al menos una hora tarde.
Después de vestirse, Naruto bajó las escaleras con la esperanza de encontrar a Jiraiya, ya que el sabio solía estar sentado junto a la mesa, pero el sabio Sako no estaba por ningún lado. Naruto se revisó una vez más en busca del pergamino que contenía sus materiales, que estaba en su portakunai antes de salir de la casa y aplicar los sellos que la custodiaban. Se suponía que se encontraría con Kakashi y el resto del equipo 7 a las 9 en punto, pero sabía que Kakashi llegaría alrededor de las 10 en punto o más tarde. Naruto caminaba lentamente con la mano detrás de la cabeza y una expresión de aburrimiento en el rostro. El chico de cabello amarillo se dirigía a su lugar de comida favorito para desayunar antes de tomar el examen, caminó un poco más antes de llegar al lugar. Movió una de las cortinas que bloqueaban el interior del puesto de ramen de la vista exterior y entró y se sentó en el taburete en medio del mostrador. Se sentó y el dueño del puesto estaba como siempre contento de ver a su cliente más frecuente. Naruto pidió su comida y esperó un par de minutos antes de que Teuchi dejara el tazón de ramen de verduras frente a él. Comió su comida lentamente y se tomó su tiempo, pensando en muchas posibles estrategias para el próximo examen que iba a tomar. Naruto terminó con el tazón de sopa de verduras y puso el dinero en el mostrador, saliendo corriendo del puesto de ramen con una gran sonrisa en su rostro. «Hasta luego, Naruto», gritó Teuchi al chico, quien solo le devolvió el saludo al anciano, que seguía sonriendo. Naruto corrió el resto del camino hacia el séptimo campo de entrenamiento, donde Kakashi les había dicho que se encontraran con él esa mañana. Tras 5 minutos de carrera, el chico finalmente llegó al lugar y encontró a Sakura y Sasuke de pie en el puente, bajo el sakura que aún crecía junto al pequeño puente. Naruto se acercó a ellos y los saludó antes de subirse al árbol y sentarse a esperar a que Kakashi apareciera. Sakura intentaba a cada instante iniciar una conversación con el joven Uchiha, pero Sasuke solo le respondía con monosílabos. «Entonces, Sasuke-kun, ¿estás listo para el examen?», preguntó Sakura sonriéndole al chico. Asintió el joven Uchiha sin siquiera molestarse en mirarla. Después de un rato, todos empezaron a aburrirse esperando a que el Jounin de cabello plateado apareciera para hacerles el examen. Hacía una hora que todos esperaban a su sensei y Naruto dormía profundamente en el árbol, Sasuke estaba sentado en el tronco, mientras que Sakura caminaba de un lado a otro, enfadada, esperando al hombre. Kakashi apareció frente a ellos a través de Shunshin con un remolino de hojas frente a los tres con una sonrisa en su rostro. «Llegas tarde», acusó Sakura en voz alta, señalando al Jounin. Naruto se cayó del árbol de cabeza por el repentino ruido y Sasuke saltó y le lanzó un kunai a Kakashi, que el Jounin esquivó fácilmente. «¿En serio? ¿Qué clase de Jounin llega tarde a todo?», pensó la joven mirando fijamente al hombre. «Lo siento por eso. Un gato negro se cruzó en mi camino y tuve que darme la vuelta y seguir mis pasos antes de tomar el camino largo hasta aquí para no tener mala suerte por el resto de mi vida», explicó Kakashi con sus ojos haciendo una U al revés como forma de disculparse. «¿Qué?». Sakura se quedó boquiabierta y estaba a punto de decir algo más, pero Kakashi pasó junto a ellos hasta un poste y puso un cronómetro. «¿Por qué demonios tienes que ser tan ruidoso?», gritó Sasuke señalando a la chica de cabello rosa con una vena que le salía en la frente. Sakura lo miró como si estuviera lista para volver a su caparazón para protegerse, ya que nunca había visto al chico estallar. Kakashi pasó junto a ellos y dejó el cronómetro que traía, mientras Naruto aún se sujetaba la cabeza con un gran chichón. «Empecemos, ¿de acuerdo?». Presionó el botón del temporizador y sonrió. «Está programado para el mediodía». Luego metió la mano en su bolsillo y sacó 2 campanas. Naruto observó paralizado. «¿Qué clase de prueba de supervivencia fue esta?». «Tienen hasta el mediodía para conseguir una campana de mí. Quien no la consiga antes del mediodía se quedará sin almorzar. Estarán atados a estos postes y verán cómo quien consiga una campana come su comida frente a ustedes», explicó Kakashi mirando a los 3. «Pero sensei, solo hay 2 campanas y somos 3, señaló Sakura. «Ah, eso es para que uno de ustedes quede atado al poste y sea descalificado. Ese regresa a la academia. Claro que los 3 también podrían reprobar. Pueden usar cualquier arma o habilidad contra mí. Si no me atacan con la intención de matar, no recibirán una campana», explicó Kakashi a los 3 nuevos genins. Naruto siguió su pensamiento y un kunai salió de su manga, listo para atacar. Ni siquiera parpadeó cuando descubrió que su mano estaba atrapada detrás de la cabeza, con el kunai apuntando hacia la nuca. La mano de Kakashi estaba sobre su cabeza y la otra le agarraba la muñeca con fuerza. «Ni siquiera he dicho empezar todavía», rió Kakashi. «Es rápido», pensó el niño con una sonrisa en su rostro.
Cada uno de ellos miró fijamente al Jounin mientras este sujetaba a Naruto. El chico forcejeaba para liberarse de su fuerte agarre. Ninguno lo había visto moverse. Finalmente, soltó al chico de cabello amarillo y saltó, revisando su bolsillo y sacando un libro naranja. Está bien, prepárense entonces, comiencen, dijo Kakashi antes de enterrar su cara en el libro después de hacer la declaración. Tan pronto como Kakashi terminó su oración, Sasuke saltó hacia él para intentar obtener las campanas. Lanzó un puñetazo a la cabeza de Kakashi, pero el experimentado Jounin lo esquivó fácilmente agachándose y contraatacó intentando un barrido de piernas contra el joven Uchiha. Sasuke saltó en el aire evadiendo el contraataque de su maestro y lanzó una patada a la cabeza del Jounin. Kakashi simplemente levantó su mano izquierda y bloqueó el ataque del joven. Estaba a punto de patear al niño cuando sus años de experiencia lo alertaron de un peligro inminente. Rápidamente pateó al Uchiha en el estómago, enviándolo al suelo antes de atrapar el kunai entrante y lo sostuvo en su mano esperando a que Naruto saliera de detrás del árbol donde estaba parado. Sasuke se levantó tembloroso y miró hacia el otro lado para ver a Kakashi de pie en medio del campo de entrenamiento con su libro aún en la mano. El joven Uchiha se sacudió el polvo y se preparó para atacar de nuevo cuando vio a Naruto saltando de detrás del árbol. Naruto estaba parado en medio del campo de entrenamiento y Kakashi se giró para encararlo. Sasuke estaba de pie esperando la oportunidad de poner su mano en una campana. Naruto y Kakashi se enfrentaron, pero la cara de Kakashi seguía enterrada en su libro, se reía cada pocos segundos leyendo el libro. Naruto cerró el puño y comenzó a correr hacia el perezoso Jounin, corría a una velocidad bastante rápida que Kakashi no esperaba de él. Kakashi vio a Sasuke a punto de atacarlo también por el rabillo del ojo y decidió guardar el libro para lidiar con los dos chicos. Tan pronto como Naruto estuvo a 5 pies del Jounin, desapareció y apareció detrás de Kakashi con la esperanza de atrapar al Jounin con la guardia baja. Lanzó el puñetazo destinado a la cabeza de Kakashi, pero Kakashi lo bloqueó antes de patearlo. El Jounin se sorprendió cuando el chico se convirtió en una nube de humo blanco. Un clon de sombra pensó haciendo una serie de sellos manuales antes de decir Katon. Ousenka no Jutsu y un montón de bolas de fuego salieron disparadas de su boca hacia Sasuke que corría hacia él. Sasuke saltó, se agachó y logró esquivar todas las bolas de fuego entrantes, mientras realizaba sus propios sellos manuales antes de gritar Katon. Goukaki no Jutsu y una bola de fuego gigante salió disparada de su boca hacia Kakashi. El tamaño de la bola de fuego fue muy impresionante para alguien tan joven. Kakashi hizo los mismos sellos manuales antes de decir Katon. Goukaki no Jutsu y disparar una bola de fuego del mismo tamaño hacia la entrante. Las dos bolas de fuego lucharon por el dominio durante aproximadamente un minuto, antes de que Kakashi tuviera que cancelar la suya para evitar el shuriken entrante que venía de Naruto y Sakura. Kakashi estaba impresionado de que estuvieran cooperando juntos para manejarlo, pero todavía iba a probarlos más. Kakashi se paró en la rama superior del árbol para observar a todos en el campo. Naruto hizo el sello de una sola mano requerido para realizar su ninjutsu favorito antes de decir Tajukage Bunshin no Jutsu y 100 réplicas exactas de sí mismo aparecieron alrededor del campo. Los clones formaron un círculo alrededor de los tres y cada clon sacó 10 shurikens cada uno y los lanzó en todas direcciones alrededor del campo. Eso fue inesperado para todos ellos excepto para Naruto que pensó en el plan, necesitaba atraer al Jounin y esa es una de las formas menos destructivas en que podía hacerlo. Kakashi usó el mismo kunai para bloquear la mayoría de los shurikens que llegaron a donde estaba parado, algunos de ellos simplemente se apartó para evadirlos. Kakashi saltó del árbol e hizo un sello con una sola mano antes de decir Tajukage Bunshin no Jutsu. Creó 5 clones de sí mismo, que corrieron hacia los 3 y el ejército de clones que los rodeaba. Los clones corrieron hacia Kakashi y sus clones. Kakashi y los 5 clones se encargaron rápidamente de todos ellos, mientras los 3 genin se quedaban allí parados, asombrados, ante las habilidades del hombre. El verdadero Kakashi decidió entonces sacar su libro y retomar la lectura. Tras acabar con todos los clones, Kakashi canceló 2, mientras se apoyaba en un árbol. Sasuke fue el primero en reaccionar y activó su Sharingan antes de correr hacia Kakashi, quien se encontraba leyendo. Fue interceptado por un clon que lo pateó en el pecho y lo envió volando hacia el chico de cabello amarillo. Sakura rápidamente intentó llegar hasta el joven Uchiha, pero un clon de Kakashi saltó frente a ella y levantó la mitad del Itai que cubría su ojo izquierdo, revelando su ojo Sharingan. Rápidamente la sometió a un genjutsu simple y ella se recuperó. Sakura comenzó a ver hojas flotar a su alrededor antes de caer al suelo inconsciente.
El clon desapareció en una nube de humo y el verdadero Kakashi negó con la cabeza al ver lo fácil que fue derrotar a la chica. Sasuke estaba teniendo dificultades para seguirle el ritmo al Jounin, incluso después de activar su doujutsu para luchar contra el hombre. El hombre esquivó todo su estilo de taijutsu, como si él mismo conociera el estilo, y eso era imposible porque el hombre no era un Uchiha. Solo les quedaban 45 minutos en el reloj y ninguno de los dos se acercó siquiera a las campanas. Sasuke saltó hacia el clon una vez más con una patada dirigida a la cabeza del hombre, pero el clon se agachó e hizo un barrido de pierna debajo del Uchiha, obligando al hombre a saltar en el aire. Sasuke giró su cuerpo mientras estaba en el aire y lanzó una poderosa patada hacia el clon una vez más, pero el clon agarró la pierna y estaba a punto de lanzar al chico, cuando fue golpeado en la espalda por 5 kunais, haciendo que desapareciera en una nube de humo. Sasuke aterrizó de pie y miró para ver a Naruto parado frente a él con una sonrisa en su rostro. Sasuke caminó hacia el chico y chocaron los 5 antes de que ambos se giraran para enfrentar al último clon. Naruto corrió hacia el clon, mientras Sasuke estaba realizando una serie de sellos manuales. Naruto lanzó un puñetazo a la cabeza del clon, que fue bloqueado por el clon. Tan pronto como el clon iba a contraatacar, el chico de cabello amarillo hizo 5 volteretas hacia atrás aterrizando junto al Uchiha de cabello de pato. Tan pronto como Naruto se alejó del clon, Sasuke terminó sus sellos manuales, el clon corría hacia los dos, cuando el Uchiha dijo Katon Goukaki no Jutsu y lanzó una enorme bola de fuego hacia el clon. El clon del Jounin hizo algunos sellos manuales rápidos antes de decir Doton Doryueki no Jutsu y una barrera hecha de piedra se levantó entre él y la bola de fuego. Sasuke canceló el jutsu y sacó un kunai preparándose para ir a buscar al clon. El clon saltó a lo alto de la pared y tuvo que esquivar 3 kunais tan pronto como lo hizo. Naruto empezó a pensar en la prueba que estaban haciendo. Su prueba de supervivencia era sobrevivir contra Kakashi. Pero eso no tenía sentido. No había una única manera de que un genin contra un Jounin funcionara. Era extraño. Había algo mal en esto. Kakashi era fuerte y aún se resistía a ellos. Solo había 2 campanas y 3 de ellos, y ahora estaban casi sin chakra. Oh. Sasuke. Llamó Naruto al joven Uchiha. Respondió el joven en su forma habitual de hablar. Lo descubrí, no se trata de las campanas, así que ve a buscar a Sakura, el tiempo casi se acaba, se apresuró Naruto mientras sacaba algunas etiquetas explosivas transparentes de su funda. ¿Dónde está ella? Preguntó Sasuke mirando al chico confundido. Naruto cerró los ojos y envió su chakra como le había enseñado Jiraiya. Rápidamente, con una gota de sudor, encontró la firma de chakra de Sakura al ver lo bajo que estaba. Naruto abrió los ojos y vio que el clon estaba parado sobre la pared de roca, esperando a que dieran el primer paso. Ella está detrás de los arbustos al oeste, Naruto le señaló a Sasuke la ubicación de la joven. Sasuke corrió hacia los arbustos donde Sakura yacía inconsciente, mientras Sasuke iba a buscar a Sakura, Naruto puso su dedo en una cruz y dijo Kage Bunshin no Jutsu y un solo clon apareció a su lado. El clon sacó algo de tinta de su bolsillo de carga y comenzó a dibujar algunos sellos en la etiqueta transparente. El verdadero Naruto corrió hacia la dirección donde estaban Sakura y Sasuke para decirles cuál era el plan. El clon todavía estaba dibujando los sellos en el papel y los pondría en un kunai tan pronto como terminara. Kakashi en el árbol quería sacar al clon, pero tenía curiosidad por lo que estaba haciendo el clon. El Jounin se paró en el árbol con una ceja levantada por lo rápido que el clon dibujaba los símbolos en el papel antes de envolverlos alrededor de los kunais. Mientras tanto, Naruto y Sasuke permanecían de pie junto al cuerpo inconsciente de Sakura, quien la sacudieron y seguía sin despertar. Ninguno de los dos sabía cómo despertar a alguien de un genjutsu, y Sasuke estaba molesto por ello. Naruto también se estaba enfadando porque no les quedaba mucho tiempo para terminar el examen. De repente, una idea se le ocurrió y canalizó parte de su chakra hacia el cuerpo de la chica, quien despertó gritando. Kami, Sasuke-kun está muerto, gritó Sakura. Naruto y Sasuke sudaron mientras miraban a la chica como diciendo ¿qué carajo? Sakura. El Teme está aquí, no está muerto, dijo Naruto con una gota de sudor, lo que hizo que Sasuke lo fulminara con la mirada por el apodo. El Dobe tiene razón, estoy aquí. Sasuke, molesto, miró a la chica. Sakura levantó la vista y vio a Sasuke de pie junto a Naruto con las manos en los bolsillos, perfectamente bien, y lloró aún más. Sasuke-kun, ¿estás bien? Vi a Kakashi-sensei cortarte la cabeza frente a mí antes de desmayarme, gritó Sakura en voz alta mientras corría hacia el chico y lo abrazaba. ¿Puedes bajarte de mí, por favor?
le dijo Sasuke a la chica con una mirada molesta en su rostro. No tenemos mucho tiempo, chicos, así que Sakura, cálmate y presta atención, dijo Naruto mientras los miraba. No me hables así, vaca. Gritó Sakura mirando fijamente al chico de cabeza amarilla, mientras se bajaba de Sasuke. Está bien, chicos, escuchen, ya entendí el propósito de esta prueba, comenzó Naruto antes de ser interrumpido por Sasuke. Conseguir las campanas y no ser enviado de vuelta a la academia, ¿verdad? No, el propósito de la prueba es hacernos trabajar juntos como un equipo, continuó Naruto mirando a los dos, quienes solo lo miraban como si fuera estúpido. Entonces, ¿por qué solo tiene 2 campanas? Sonrió Sakura mirando al chico. Para enfrentarnos, él es un Jounin y nosotros acabamos de salir de la academia. ¿De verdad creen que podemos vencerlo en un 1 contra 1? Es más fuerte de lo que aparenta. Se ha estado conteniendo desde el principio del examen para ponernos a prueba. Nuestra única forma de aprobar este examen es trabajando en equipo, concluyó Naruto, mirándolos a ambos con una expresión muy seria. Sasuke fue el primero en comprender la intención del chico de cabello amarillo, pues vio de lo que era capaz Kakashi. Sasuke asintió, lo que sorprendió a Sakura, pues no creía que Sasuke necesitara la ayuda de Naruto para aprobar el examen. Finalmente, lo miró y también asintió. Los tres regresaron a la entrada donde el clon había terminado con el kunai esperándolos. Todos se detuvieron detrás del clon, esperando idear un plan para derrotar al Jounin. Bien, este es el plan. Naruto se puso el pulgar y el índice bajo la barbilla para pensar en un plan. Sacó los shurikens que tenía en su funda y se los entregó a Sakura antes de ordenarle a Sasuke que hiciera lo mismo. Ambos le entregaron a Sakura todos sus shurikens. Sasuke, tú y yo haremos los ataques pesados con taijutsu y ninjutsu, explicó Naruto mirando al chico y Sasuke asintió. Sakura, ya que no tienes ninguna habilidad, atácalo desde lejos con los shurikens para mantenerlo alerta, sonrió Naruto mirando a la chica, quien solo lo fulminó con la mirada. De acuerdo, listos, ambos asintieron. Vamos, dijo el chico de cabello amarillo, mientras él y Sasuke corrían hacia el Jounin a una velocidad impresionante. Kakashi saltó del muro de tierra y corrió hacia ellos. Los tres se enfrascaron en una lucha de taijutsu sin cuartel, con Kakashi defendiéndose fácilmente. Luchaban a gran velocidad, y ambos podían seguirle el ritmo al Jounin, mientras Sakura esperaba de pie la oportunidad de lanzar los kunais. La lucha de taijutsu duró unos 3 minutos, antes de que Naruto mirara a Sasuke y asintiera. Ambos saltaron hacia atrás, dejando a Kakashi con una ceja levantada. Sasuke disparó una bomba de humo y Naruto gritó ahora, Sakura. Y ella comenzó a lanzar los kunais y los shurikens en la dirección en la que habían dejado a Kakashi. El Jounin hizo algunos sellos manuales antes de gritar Futon. Daitopa no Jutsu. Usó el único jutsu de viento que podía usar, aunque tenía muchos en su arsenal, para despejar el humo que le bloqueaba la visión. El humo se disipó un poco y vio un montón de shurikens y kunais dirigiéndose hacia él. ¿De verdad que van con todo, Les dije que atacaran como si fueran a matar. Se descubrió el ojo derecho, activó su Sharingan y empezó a esquivar y bloquear kunais y shurikens como si le fuera la vida en ello. Esquivó 3 kunais y, en cuanto lo pasaron, se transformaron en clones de Naruto en una nube de humo y le arrebataron las campanas al Jounin antes de huir. Naruto ni siquiera tuvo oportunidad de activar los sellos de sus kunais antes de que Kakashi levantara las manos, admitiendo la derrota. Naruto le lanzó una campana a Sasuke y la otra a Sakura, y esperó a Kakashi, que caminaba hacia ellos con una mirada seria. Kakashi se colocó frente a los tres, que lo esperaban y los miró con su habitual sonrisa. ¿Ustedes tres? ¡Felicidades! Kakashi los miró. Naruto saltó en el aire bailando alrededor. Así que descubrieron el propósito de la prueba, les dijo Kakashi. Respondió Sasuke con una sonrisa en su rostro. Sí, lo resolvimos, ya que solo tenías 2 campanas, pero Visage siempre me dijo que un equipo era una célula de 3 ninjas. Así que tuvimos que idear un plan que nos incluyera a los 3, le dijo Naruto felizmente a su sensei. ¿Un sabio pervertido? Fue todo lo que dijo Kakashi. Ese es mi guardián, respondió Naruto mirando a su sensei. Está bien, ahora somos oficialmente conocidos como equipo Kakashi. Kakashi no pudo terminar su oración ya que fue interrumpido por Naruto. Creo que deberíamos poner el nombre del equipo a votación, sonrió Naruto. ¿Alguien para el equipo Kakashi? Dijo Naruto. Kakashi y Sakura levantaron sus manos y dijeron ay. Naruto hizo algunos sellos manuales y dijo Tajukage Bunshin no Jutsu, creando 100 clones en el lugar que los rodeaban. Kakashi sudó una gota. Naruto lo había engañado.
Ahora cualquiera para el equipo Badass, sonrió Naruto mientras todos los clones y Sasuke levantaban sus manos. Ja. 102-2. Así que el equipo se conoce oficialmente como el equipo malo, rió Naruto, mirando al hombre frente a él. Naruto y Sasuke chocaron las manos de nuevo y Kakashi simplemente les alborotó el pelo antes de sonreírle a Sakura. Está bien, ahora tenemos que informar el resultado al Hokage en la torre Hokage. Kakashi comenzó a alejarse dejando el campo de entrenamiento con los tres niños siguiéndolo de cerca. 10 minutos después, Naruto, Sasuke, Sakura y su sensei Kakashi llegaron a la torre Hokage y llamaron a la oficina del anciano Hokage que esperaba a que los dejaran entrar. Sarutobi Hiruzen, el Sandaime Hokage de la aldea oculta entre las hojas, oyó el golpe en la puerta y les indicó que entrarán. El equipo entró y vio a varios otros equipos en la torre hablando con el Hokage. Reconocieron a los otros equipos como los 9 nuevos graduados de la academia. Se quedaron atrás del grupo esperando a que el Hokage se dirigiera a ellos, pues ya hablaba de algo distinto a lo que les decían los demás equipos. Kakashi sacó su libro y lo abrió. Antes de sentir que su vida corría peligro, vio a Kurenai fulminándolo con la mirada. Así que hizo lo único que podía hacer en esa situación. Se acercó el libro a la cara. Empezó a leer con Kurenai aún mirándolo fijamente, sin siquiera mirarla. 2 minutos después, Sarutobi terminó lo que estaba diciendo a los otros equipos y miró hacia el fondo de la sala al equipo Badass, aunque todavía no sabía el nombre del equipo. Está bien, equipo Kakashi, fue interrumpido por Naruto. Ahora es el equipo malo, Hokage Jiji, corrigió Naruto con una sonrisa burlona. Sarutobi miró a Kakashi con una ceja levantada, pero el hombre se encogió de hombros antes de guardar su libro en el bolsillo. Todos los miraron y ya sabían quién inventó ese nombre. ¿Equipo Badass, eh? Preguntó el anciano mirando al equipo. ¿Quién inventó ese nombre? Preguntó Sarutobi, mirando a Naruto. Naruto y Sasuke se señalaron, Kakashi mantuvo las manos en los bolsillos, mientras Sakura señalaba a Naruto. Debería haber sabido que eras tú, Naruto. Bueno, de todos modos, todos los equipos comienzan a hacer misiones mañana, así que todos pueden ir a descansar un poco y tomarse el resto del día libre, instruyó Sarutobi. Fin.